y Administrativo de La Plata. Estamos hablando de Luis Federico Arias. Hola Luis, ¿nos escuchás? Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha Luis. Bueno, primero que nada, ¿cómo estás Luis? Muy bien, por suerte, transcurriendo este aislamiento, bueno, ahora con un aislamiento preventivo también, ¿no? Porque uno de mis hijos había dado síntomas, pero por suerte parece que no es. Ujú. Eh, Queríamos hablar con vos, primero que nada, sobre cómo está el panorama de lo judicial dentro de nuestro país, pero puntualmente de cómo está lo que tiene que ver con los per saltum de los jueces. Estamos Mm, hablando específicamente igual de los casos que son más mediatizados, o sea, de Leopoldo Bruglia, de Pablo Bertuzzi, de Germán Castelli. Pero para esto ujú. queríamos que expliques para que entiendan todos de qué estamos hablando cuando hablamos o cuando escuchamos que la gente nombra la palabra per saltum. Bueno, como ustedes saben, para litigar siempre hay que ir a un juzgado de primera instancia. Luego hay una etapa de revisión plena en las cámaras de apelaciones, donde se revisan las cuestiones de hecho y de derecho. Luego recursos extraordinarios ante la Corte, por ejemplo, provincial o nacional, que como su nombre lo indica, su instancia se abre solo en situaciones extraordinarias, ¿no? Ujú. Y bueno, eso es el trámite corriente, ¿no? Que puede llevar muchos años, y el salto de instancia lo que implica es precisamente pasar por alto todas estas etapas de los procesos judiciales y avanzar directamente hacia una impugnación en la Corte de la Nación. Esta herramienta se instrumentó en la década de los 90 con la Corte menemista, la mayoría automática, que todos recordamos, Ujú. al menos los que tenemos cierta edad, y luego se reglamentó en el artículo 257, creo que es del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, eh, bueno, donde se establece su procedimiento, su trámite. A ver, Este, para simplificarlo un poco, estamos hablando de que un juez que es de una instancia menor se pasa a una instancia mayor, ¿no? ¿Podríamos Así es, decirlo? sí. O sea, se mueve como si estuviéramos moviendo para que, más que nada para que uno se haga en el imaginario cómo funciona. Tenemos un juez que capaz está en una localidad o en un, no sé cómo, en una zona territorial, no sé cómo decirlo en términos judicial, pero que Sí, quizás no, sus competencias son para una zona específica y que por medio del per saltum lo pasan a una zona, por ejemplo, federal, como hubo sí, estos pero casos. no es una cuestión territorial, ¿eh? No, es una cuestión de Bien, instancias, es un salto de instancias perfecto, a judiciales, eso ¿no? quería ir. Entonces, que puede implicar también una cuestión territorial si la causa está en Mendoza, San Juan, en alguna provincia. Ujú. Pero no es específicamente un recurso previsto para una cuestión territorial, sino para que entienda la Corte de la Nación en cuestiones que puedan dar lugar, que necesitan ser rápidamente Ujú. dilucidadas y que tengan una decisión del máximo tribunal, que fije una jurisprudencia. Cuando hay Bien, gravedad institucional, este es el requisito, ¿no? Ahora, ¿qué es la claro. gravedad Entonces institucional? son distintos, pasarían a tratar distintos temas también y la urgencia de temas con distintas importancias. Bueno, cuando hay gravedad institucional, ¿qué es la gravedad institucional? Bueno, es un Ujú. concepto jurídico indeterminado digamos, los jueces, digamos, pueden considerar algunos que la gravedad institucional es una situación de conflictos entre las provincias o situaciones vinculadas a ciertos derechos como la pobreza, el hambre, y en este caso los jueces han considerado que la gravedad institucional está dada por el procedimiento de designación de magistrados, ¿no? Magistrados Ujú. suplentes.
Bien. Una decisión de la Corte que no se ha tomado, digamos, porque el recurso, el per saltum es un remedio extraordinario, es de lo extraordinario de lo extraordinario, porque imagínense que ya llegar a la Corte es una situación extraordinaria. Y encima, no es que todas las causas llegan a la Corte, llegan en determinadas circunstancias y por eso se llaman recursos extraordinarios. Es cuando llegan a esa instancia de la Corte. Pero el per saltum es algo sumamente extraordinario, que no se viene utilizando desde la década del 90. Y por eso, bueno, sorprende que sea justamente en estas circunstancias que la Corte abra esa vía. Entonces, frente a esto, lo que vienen pidiendo también, porque vos decís es algo que sorprende que la Corte abra la vía del per saltum, pero también está el Consejo de la Magistratura en este tema, que le está pidiendo, por así decirlo, pedirlo es una forma muy coloquial, ¿no? Pero insiste con que se rechace el per saltum de los jueces trasladados. Sí, porque, digamos, aquí tiene un trámite, el recurso, el per saltum, y en ese trámite hay que darle traslado a las partes. Entre esas partes está el Estado Nacional y, bueno, representado en este caso por el Consejo de la Magistratura, porque el Consejo de la Magistratura es quien dictó el acto que impugna a los jueces, que es la resolución 183 que les ordena, luego de haber intervenido el Senado, que regresen a sus cargos de origen. Que los jueces regresen en este a sus momento, cargos de origen. sí. Porque aquí lo que ha pasado es que los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli han sido asignados irregularmente, sin acuerdo del Senado. Ellos concursaron para un cargo y fueron designados para un cargo, y luego el presidente de la Nación, violando el procedimiento de selección de magistrados, los traslada a otras funciones diferentes, lo cual es gravísimo, porque si esto se permitiera, cada poder ejecutivo podría trasladar jueces a su antojo. Es decir, yo tengo un juez en San Martín, o no sé, Morón, juez federal, que es amigo, y como tengo problemas penales porque me están investigando en un delito, lo necesito en la Cámara y lo llevo a la Cámara Penal, ¿no? De apelaciones del fuero penal. Y bueno, esto es lo que se quiere, lo que hizo Macri. Esto es lo que hizo el gobierno de Macri: trasladó jueces a su antojo, sin el acuerdo del Senado, sin cumplir con el procedimiento establecido por la ley, y ahora lo que se trata es de restablecer esa ilegalidad. Por eso sorprende que la Corte tome esta decisión, ¿no? Realmente, porque no es que se está trasladando a un juez que ha concursado para ese cargo, no, se lo está trasladando a un juez para que ejerza sus funciones en el cargo para el cual ha sido concursado. ¿Se comprende? Sí, se comprende. Yo insistía con algunas cosas para que se explique, porque viste que uno hoy escucha muchísimos usos de esta, o muchísimas formas de explicar esto, muchas son bastante tergiversadas, ¿no? Entre ellas hemos escuchado que estos tres jueces, que Bruglia, que Bertuzzi y que Castelli, en realidad sí tenían que estar en los cargos que ocupaban, y que el actual gobierno no los quería ahí y por eso los había mandado a un lugar que no correspondían. Y lo digo de esta forma porque es lo que a veces hay muchos periodistas que vienen contando. Por eso insistí en el Claro, paso a paso o en algunos términos. Es que eso es verdad, no es mentira. El problema, lo que no dicen, es que el gobierno no quiere estos jueces en su lugar porque fueron puestos en ese lugar a gusto y piacere del gobierno anterior, violando el régimen institucional. ¿Se entiende? Es sí, como, que no están concursados para el cargo que estaban usando. vamos a suponer que alguien te roba un auto, ¿no? Para que se entienda. Y viene
hay la autoridad y quiere que el ladrón te devuelva el auto, ¿no es cierto? Y en el ejemplo, lo que se diría es, bueno, la autoridad quiere que le devuelvan el auto, ¿cómo es tu nombre? Recuérdamelo. Gabriela. Bueno, Noria quiere que le devuelvan el auto. Y sí, claro, pero lo que no dicen es que el auto había sido previamente robado. ¿Se entiende? Le quieren quitar el auto al ladrón, a la persona fulana. Y sí, lo que no dicen es que es ladrón y que robó un auto. Esto es lo mismo. Es decir, aquí hubo una designación ilegal por parte del macrismo de ciertos jueces, y lo que para favorecerse, para verse favorecido, para llevar adelante una situación de persecución ilegal contra opositores políticos, y para que de paso de garantizar cierta impunidad en las causas que tramiten en su contra, y bueno, una manipulación ilegal del Poder Judicial, y lo que se trata de hacer es que vuelva a restablecer esa legalidad perdida. Y lógicamente que el Poder Ejecutivo quiere eso, porque no quiere la persecución política, no quiere la persecución que se llevó adelante el macrismo, porque el Poder Ejecutivo, gran parte de los dirigentes fueron víctimas, muchos fuimos víctimas de esa persecución, y lógicamente lo que se quiere es restaurar la legalidad. Justamente sobre la persecución política del gobierno anterior, vos tenés bastante conocimiento en el sentido de que lo has padecido en carne propia, podríamos decir. Principalmente en lo que fue la destitución de tu cargo. Hoy te presentábamos, sin ir más lejos, como ex juez, ¿no? Ex juez en lo contencioso y administrativo. Y que todavía sigue, si no me equivoco, en un proceso para tratar de que te restituyan a tu puesto como magistrado. ¿Querés contarnos un poco cómo podríamos comparar esto? O sea, a un juez que a un gobierno, el gobierno anterior, vamos a decir, el gobierno de María Eugenia Vidal, de Mauricio Macri, no les gustaba lo que hacía un juez y lo destituyen. Y necesitaban incorporar jueces que les convinieran en distintos espacios, así que los trasladan y los ponen sin pasarlo por el Consejo, sin pasarlo por el Congreso, sin acordarlo correctamente por los pasos institucionales, los ponen a ocupar determinados cargos, como hablábamos hoy, por ejemplo, de Bruglia, de Castelli, de Bertuzzi. ¿Cómo se compara esta situación? Bueno, mira, hay un denominador común en el gobierno anterior, dos metodologías políticas muy claras. Una fue el espionaje, ¿no? Tenemos causas judiciales vinculadas a eso, está la de Loma de Zamora, la de Dolores, donde se espiaba a todo el mundo, sobre todo a los opositores políticos, y la otra metodología, no olvidemos que Macri inicia su gobierno con una causa en su contra por espionaje y termina su mandato involucrado en causa de espionaje, y la otra fue la persecución, ¿no es cierto? El espionaje y la persecución de personalidades políticas opositoras, de jueces y fiscales que no eran convenientes a sus intereses, asociados al poder económico, asociados a los medios de comunicación, en fin, hubo esas dos metodologías. En mi caso, molestó muchísimo mis decisiones en materia tarifaria, y también la intervención en la cuestión docente, ¿no? Que eso también impactó mucho dentro del gobierno provincial. Mis decisiones no gustaron y fue por eso que decidieron desplazarme el cargo. Exactamente. No tenían causal alguna, porque yo no tenía denuncias de nadie, de ningún particular, de ninguna, de ningún abogado, ni de empleados, ni de nada, y sin embargo, llevaron adelante esa acción por el contenido de mis sentencias. Eligieron causas como que con sentencias o decisiones jurisdiccionales que ellos
digamos, todas protectorias de derechos humanos que no les convenía, y en consecuencia procedieron a mi destitución con eso. Uh-huh. O sea que fue básicamente parte de la persecución contra los jueces. La verdad me encantaría poder seguir profundizando sobre esto, Luis. Sé que podríamos estar hablando horas justamente. Sí, es pero, muy largo, es muy difícil resumirlo. Claro, y más cuando uno lo quiere ir traduciendo, ¿no? Pero podríamos decir que como cierre de esto, durante el gobierno anterior hubo una persecución muy fuerte contra los jueces que tenían fallos o tenían sentencias que al gobierno no le gustaba, y que también pusieron jueces que sí querían o que eran amigos ubicados en determinados espacios para que se encargaran de dictarles fallos o sentencias que a ellos sí les gustaran, y que hace poco, después de que el gobierno actual intentó restablecer el orden y que cada uno volviera al lugar que le correspondía, la Corte Suprema saca esta resolución para Bertuzzi, bueno, para los mismos 3 jueces que veníamos nombrando hoy, ¿no? Bruglia, Castelli, para rechazar este per saltum, ¿no? Que es algo que el Consejo de la Magistratura pide que, por favor, la Corte rechace este per saltum de los jueces. Claro, lo pide porque es la contraparte, ¿no? Esto es lo que hay claro, ¿no? No es que lo pide de la nada, porque le dan traslado del per saltum, y porque lo que atacan es precisamente una resolución del Consejo de la Magistratura. Entonces el Consejo de la Magistratura se defiende y pide el rechazo del per saltum. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Te agradecemos muchísimo por estos minutos al aire. No, por favor, gracias a ustedes. Estábamos recién con Luis Federico Arias. Él es el ex juez en lo contencioso y administrativo en la ciudad de La Plata. Fue destituido de su cargo durante el gobierno anterior, el gobierno de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri.